Entonces, esta clase, ¿no es cierto?, nos toca la segunda parte, dentro, dijéramos, de la parte teórica. Ya habíamos visto, ¿no es cierto?, los principios básicos de la filogeografía, y posteriormente tuvimos la clase como práctica al respecto, que es ¿no es cierto?, la realización de las redes de haplotipo. Y entonces hay otra serie de análisis que también pueden ser muy informativos. Obviamente, cuando uno hace un análisis filogeográfico, no está apuntando solo a un análisis, ¿no es cierto? Es necesario hacer diferentes tipos de análisis, y en función de eso, entonces es que uno va a ir pudiendo decir más o menos cosas. Entonces, en realidad, son cosas que se complementan. Y otro tipo de análisis que se hace está relacionado con la diversidad genética, la dinámica de la población y la estructura poblacional. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver algunas bases, algunos fundamentos al respecto, para que después, una vez que hagamos los análisis, ¿no es cierto?, podamos comprender de mejor manera qué es lo que nos están diciendo los resultados. Bueno, hay un concepto que ya lo hemos mencionado varias veces, lo habíamos mencionado también en ¿cómo se dice? En el curso anterior, en el curso de genética, y me imagino que ustedes también ya lo han visto en evolución, que está relacionado con lo que se llama deriva génica, ¿ya? Entonces, igual este concepto lo vamos a repasar porque es bien importante, dijéramos, en evolución. Comprenderlo bien es bastante sencillo en realidad. Entonces tampoco, como les digo, este concepto nace a partir de la teoría neutralista de Kimura, que nosotros habíamos tenido nosotros vimos algunos principios, ¿ya? ¿Y qué es lo que la deriva génica, entonces, o genética? ¿Ya? Se refiere a una fuerza evolutiva, entonces, que actúa cambiando las frecuencias alélicas de las especies en el tiempo. Como digo, este es un concepto bastante sencillo. Simplemente nos dice que hay una fuerza, ¿no es cierto?, que es azarosa, que no, eso quiere decir que esta fuerza, dijéramos, la deriva génica, es contraria, opuesta a la selección natural, ¿no es cierto? La selección natural, la teoría dice que va a también cambiar las frecuencias alélicas de las especies en el tiempo, pero va a haber una causa, ¿no es cierto?, del medio, que va a hacer que esas frecuencias cambien a través de ciertas mutaciones, ¿no es cierto?, que van a ser ventajosas para una determinada cantidad de individuos. Bueno, la deriva génica, entonces, como habíamos visto en la teoría de Moto Kimura, no sé si lo recuerdan, ¿no es cierto?, era que Moto Kimura decía que la mayoría de las mutaciones, en realidad, no provienen de la selección natural, sino que son neutras. Eso quiere decir que no producen cambios importantes ya en la fisiología de los individuos. Por lo tanto, no habría, ¿no es cierto?, ninguna razón para seleccionar una mutación por sobre otra. Y lo que hace que se seleccione una mutación sobre otra, porque es algo que ocurre, es el azar, ¿ya? Y bueno, acá hay un diagrama, ¿no es cierto?, que muestra de que simplemente uno tiene una combinación de poblaciones con diferentes alelos, y, ¿no es cierto?, por azar, en este caso, se pisa, ¿no es cierto?, uno de los escarabajos, ¿no es cierto? Entonces se va a, dijéramos, se va a ir perdiendo ese alelo, ¿ya? Y como les decía, entonces es azaroso. Entonces, normalmente ya se van a perder los alelos menos frecuentes. Porque, dijéramos, la deriva génica funciona, dijéramos, en base a la teoría de probabilidades, ¿no es cierto? Hay una cosa ¿no es cierto?, probabilística, y que si nosotros tenemos una reducción de la población, ¿no es cierto?, la probabilidad de que se pierda, ¿no es cierto?, el alelo menos común es mayor de que se pierda
¿no es cierto?, el alelo más común. Entonces, por eso nosotros tenemos este concepto. Y bueno, normalmente si no hubiera ninguna fuerza actuando, solamente actuando a la deriva, ¿no es cierto?, a lo largo de las generaciones, cada vez se irían perdiendo, ¿no es cierto?, los alelos menos frecuentes hasta que quedaría una fijación completa. Eso quiere decir que toda la población terminaría teniendo el mismo alelo. Lo cual quiere decir que si no hay ninguna fuerza actuando, hay una disminución de la diversidad genética de la población. ¿Ya? Y bueno, la deriva génica también puede catalogarse como el equivalente evolutivo, dijéramos, a un error de muestreo, ¿no es cierto? Hay una población inicial que puede ser 50 y 50, y como les digo, si uno saca al azar, ¿no es cierto?, va simplemente a sacar, como uno está sacando al azar, va a sacar, es poco probable, dijéramos, que uno saque y siga manteniendo la misma proporción, ¿no es cierto? Y así sucesivamente, entonces vamos a ir avanzando en el tiempo, en la medida de que, ¿no es cierto? Y bueno, como les digo, entonces pueden ir cambiando de generación en generación. ¿Ya? Bueno, la deriva entonces presupone que se van a ir perdiendo los alelos menos frecuentes, ¿ya? Y se van a ir fijando a lo largo del tiempo, entonces los más frecuentes, ¿ya? Entonces, eso es en el fondo lo que nos dice que pasaría la deriva. Sin embargo, obviamente nosotros no observamos que ocurra eso en la naturaleza, no observamos, ¿no es cierto?, observamos poblaciones diversas. Entonces, obviamente hay una fuerza que está oponiéndose, dijéramos, a la pérdida de diversidad por la deriva, que vendría siendo la mutación. También lo hemos conversado, ¿no es cierto?, que las mutaciones son normales y se producen todo el tiempo a lo largo de las generaciones en las distintas especies. Entonces, en la medida de que la deriva va haciendo que se pierdan los alelos más raros, ¿no es cierto?, por otro lado vamos a tener que por mutación van a ir apareciendo, ¿no es cierto?, alelos nuevos. Entonces, de esa manera, ¿cómo se dice?, va a irse, las poblaciones van a caer en un estado, ¿no es cierto?, que se llama equilibrio mutación-deriva. Bueno, esto hace que la diversidad genética se mantenga constante, aunque se puedan modificar las frecuencias alelas. ¿Ya? Esto es bien importante, este concepto, ¿ya? Porque uno, en el fondo, como les decía, las frecuencias alélicas pueden irse modificando, ¿no es cierto? Yo puedo ir perdiendo por un lado determinados alelos que voy a poder encontrar en un estadio de la población, pero si avanzan varias generaciones a lo mejor no lo encuentra. Pero eso no quiere necesariamente decir que voy a perder diversidad. Eso va a depender de, en el fondo, cuántos nuevos alelos voy a tener ganando por mutación. ¿Ya? Entonces, en realidad, la pérdida de diversidad influye en varios otros aspectos. ¿Ya? Y bueno, y hay una cosa importante, que el efecto de ambas fuerzas, es decir, de la deriva génica versus la mutación, va a ser más visible en poblaciones pequeñas, ¿ya?, o que hayan experimentado eventos catastróficos. Porque claro, en poblaciones muy grandes, si tengo poblaciones muy grandes, la verdad, y yo voy sacando al azar ciertos alelos, la probabilidad de que yo visualice eso o que me cambie la frecuencia es mucho menor de que si yo tengo una población pequeña, ¿no es cierto? Si tengo una población pequeña, la probabilidad entonces de que elimine ciertos alelos va a ser mucho más grande versus una población grande. Entonces dijéramos, la deriva génica en general, y obviamente va a afectar más entonces las poblaciones que son pequeñas. Y bueno, hay dos, en ese sentido, eventos ya que van a, dijéramos, modificar la variabilidad o las frecuencias alélicas de una población, y donde la deriva génica va a ser, dijéramos, más intensa. Como decía, uno es el cuello de botella, ¿ya? Y el cuello de botella también lo hemos conversado, entonces, como repaso, entonces, se produce cuando el tamaño de una población se reduce
en una generación o pocas generaciones, ¿ya? Se reduce de una manera importante. Entonces va a afectar la variabilidad genética porque justamente la deriva, dijéramos, en ese proceso va a ser mucho más intensa. Después tenemos el efecto fundador, que es más o menos similar, pero tiene, en cuanto a las consecuencias, pero la causa ya es diferente, y es cuando se inicia una nueva colonia a partir de unos pocos miembros de la población original, ¿ya? Obviamente el tamaño de la pequeña población significa que la colonia puede presentar menos variabilidad genética que la población original y mostrar una frecuencia no al azar de genes con respecto a la población original. Eso ya no necesariamente el efecto fundador va a implicar que, ¿cómo se dice?, las frecuencias alélicas sean azarosas. Tenemos que no olvidarnos que nosotros no estamos tampoco trabajando con poblaciones ideales, ¿ya? Entonces puede haber, por ejemplo, obviamente que una familia, ¿no es cierto?, un grupo de personas decida salir y obviamente entonces dijéramos, la composición de frecuencia que va a tener la colonia no va a ser azarosa con respecto, ya, eso es importante tenerlo presente. No necesariamente un efecto fundador implica ya una frecuencia al azar. ¿Y qué más? Bueno, un ejemplo clásico, por ejemplo, del efecto fundador es, bueno, el efecto fundador nosotros lo podemos visualizar en la misma migración, ¿no es cierto?, humana a lo largo del continente. Obviamente las poblaciones más diversas están en África, y en la medida que nosotros vamos avanzando, dijéramos, en la ruta migratoria, ¿no es cierto?, vamos a ir viendo cómo esta diversidad va disminuyendo. ¿Y por qué? Y justamente porque cada vez, en el fondo, que se coloniza un nuevo lugar, usualmente no pasa de que toda, ¿no es cierto?, la población se mueve hacia el otro, sino que hay una proporción, ¿no es cierto?, de esa población que va hacia el nuevo lugar y así sucesivamente. Si nosotros, por ejemplo, miramos la población americana, ¿no es cierto?, la población americana es justamente la que presenta una diversidad menor en términos de, dijéramos, haplogrupos propios, ¿no es cierto?, alelos propios, porque obviamente es la población más joven, ¿no es cierto?, y es la que podríamos decir acumula más efectos fundadores. Y si nosotros trasladamos eso a América, también se han hecho estudios y se muestra cómo a medida que nosotros avanzamos hacia el sur, también las poblaciones van perdiendo diversidad, mostrando de que efectivamente entonces hay unos sucesivos efectos fundadores ya que van a ir poblando el continente. Bueno, y la migración también va a afectar las frecuencias génicas, obviamente no hay que olvidarlo nunca, ¿no es cierto?, la migración dentro de la migración o flujo génico, como se le conoce. Bueno, ya, la teoría neutralista, entonces, repasando también un poco lo que, o dijéramos, entrando un poco más en tema al respecto, porque bueno, a partir dijéramos, de estas hipótesis, ya, se obtienen una serie de maneras o formas, mejor dicho, de hacer cálculos, ¿ya? Entonces, la teoría neutralista, por ejemplo, que es la teoría, ¿no es cierto?, que describió Moto Kimura, ya nos dice que en una población en equilibrio y mutación deriva, ya tenemos la misma probabilidad de dejar descendencia, tamaño poblacional constante, mutaciones neutras y apareciendo a tasa constante. Claro, todas estas teorías o estas hipótesis, ustedes me imagino también lo han visto, se basan, ¿no es cierto?, en generar un modelo de población ideal. ¿No es cierto? Si nosotros no encontráramos todas estas cosas, ¿cómo se comportaría nuestra población? A partir de ahí se construye una teoría, y lo que nosotros hacemos en realidad podríamos decir es como ver cuánto nuestra población real, ¿no es cierto?, se va a desviar de esta población ideal. Obviamente, los principios, ustedes se van a dar cuenta no solamente para la teoría neutralista, sino muchas otras cosas en genética, ¿no es cierto?, los principios en los que se basan, ¿no es cierto?, estas poblaciones ideales, obviamente no se cumplen en la realidad. Entonces, como les decía, la teoría neutralista dice en esta población ideal, vamos a poner una población ideal, ¿no es cierto?, que va a estar en equilibrio y mutación deriva. Van a ver entonces tres características
ya que van a existir. Una es la misma probabilidad de dejar descendencia, se conoce como panmixia. Tamaño poblacional constante y mutaciones neutras apareciendo a tasa constante. ¿Ya? Entonces eso quiere, porque recuerden que necesitamos mutaciones apareciendo que vayan a ir, dijéramos, contrastando, podríamos decir, el efecto de la deriva, ¿no es cierto? La pérdida de alelos azarosos. Bueno, si estas tres, dijéramos, ¿cómo se dice? Estos tres elementos se cumplen, entonces el nivel de polimorfismo de una población va a depender del tamaño y de la tasa de mutación. Eso es lo que dice Motocultura, ¿ya? Entonces, a partir de eso, nosotros podemos hacer unos cálculos. En realidad es bastante sencillo, ¿no es cierto? Ya, que podemos relacionar el N de la población con la heterozigosidad. Y bueno, para eso necesitamos la tasa de mutación. O sea, si nosotros tenemos la tasa de mutación, tenemos la heterozigosidad de la población, ¿ya? O sea, qué tan diversa la frecuencia alélica, entonces podemos calcular el N de la población. Ahora, obviamente, nosotros sabemos que ninguna población real ya cumple los requisitos para hacer una mutación, una población en equilibrio y mutación derivada. De partida, ninguna población real, todos los individuos tienen la misma probabilidad de dejar descendencia. ¿Ya? Eso ya es, no existe, la pamicia no existe, ¿no es cierto? Realmente. Nosotros sabemos que eso no es así. Lo otro es el tamaño poblacional constante, las poblaciones, ¿no es cierto?, cambian. Entonces, en el fondo, si bien ninguna, si hiciéramos las poblaciones reales, dijéramos, no cumplen estos preceptos, igual en el fondo, la teoría que hay detrás, en el fondo, sirve para hacer ciertos cálculos, ¿ya? Que son en realidad son aproximaciones, ¿ya? Porque hay que entender de que estos cálculos son muy sencillos, hacen unas aproximaciones muy grandes, dijéramos, que obviamente no se cumplen. Entonces hay que entender en el fondo, sobre todo teniendo en cuenta estos, ¿cómo se dice? Dijéramos, este tipo de cálculos van a ser aproximaciones, ¿ya? No, por ejemplo, si yo quiero calcular el N efectivo de la población, ¿cuánto habría sido la población? Eso es algo que también nos interesa mucho. Ya hemos hablado mucho del TRMCA, pero la otra cosa que nos interesa también saber, y que obviamente ahí sí que no tenemos cómo saberlo, dijéramos, de ninguna manera, de manera real, es cuánta población vivió, ¿no es cierto?, hace tantos años. ¿Cuántos migrantes entraron a América? Esa es una pregunta que se hace. Entraron 500, entraron 1000, entraron 3000. Ya obviamente nosotros no tenemos cómo saber a través del registro arqueológico, y es algo que nadie puede saber en realidad. Entonces, una de las maneras de como aproximarse a esos Ns posibles es viendo entonces la frecuencia alélica de la población y hacer una derivación en función de cuánto tendría que ser. Obviamente, estos cálculos, dijéramos, son muy sencillos para que en la actualidad, ¿no es cierto?, nosotros podamos sacar N efectivos, por ejemplo, a partir de acá. Sin embargo, es importante ya entender, porque esto igual es la base teórica que va a llevar, dijéramos, los otros cálculos más complejos. Bueno, ¿cómo se dice? Hay una serie dijéramos, de estadísticos, ¿ya?, que nos van a ayudar a caracterizar la variación del ADN. O sea, bueno, dentro de las cosas que nos interesan para calcular o que nos van a decir, ¿no es cierto?, cómo se encuentra nuestra población, porque nosotros queremos saber si nuestra población, por ejemplo, ha sido estable en el tiempo, ha sufrido cuellos de botella o no, etcétera, ¿ya? O está en una expansión, diferentes cosas. Entonces, hay ciertos, dijéramos, elementos o índices que nos pueden ayudar a ver cómo se está comportando nuestra población. Y entonces estos índices lo hacen a través de visualizar la diversidad del ADN. Bueno, existen muchos índices distintos que permiten diversidad, ¿ya? Y obviamente, ¿por qué existen tantos índices diferentes? Porque existen distintas maneras
de calcular la diversidad protípica, la diversidad nucleotípica, etc. Hay diferentes maneras de hacerlo, entonces ustedes van a encontrar muchos índices distintos, ¿ya? Y bueno, dentro de todos esos índices hay algunos índices que en realidad como que son más, no sé si más importantes, pero suelen usarse, ¿no es cierto?, más comúnmente. Y entre estos índices de diversidad están el número de sitios polimórficos, el número de protipos y el número de diferencias entre dos pares de secuencias. Hay otros como teta, que también lo vamos a hablar, más, sobre todo porque lo van a necesitar como conceptualmente para entender otros índices que vamos a ver más adelante. Ya. Bueno, estos índices de diversidad, la verdad, es que son bastante sencillos y algunos incluso se pueden en realidad calcular simplemente por conteo. Por ejemplo, el número de sitios polimórficos. Obviamente, si nosotros tenemos muchas poblaciones, no se recomienda uno contarlo, sino que un programa lo hace, pero simplemente, como su nombre lo dice, es contar la cantidad de sitios polimórficos que se encuentran en un grupo de secuencias. Simplemente eso nos va a dar un valor. Después tenemos el número de haplotipos, ¿ya? Y es bastante importante porque la relación a veces entre el número de haplotipos y el número de sitios polimórficos nos puede dar bastante información. El número de haplotipos como también es un estadístico muy sencillo que simplemente nos va a decir cuántos haplotipos distintos, ¿no es cierto? O sea, cuántos conjuntos, ¿no es cierto?, de mutaciones diferentes hay de nuestra población. Nosotros podemos tener, por ejemplo, una población que tenga un número de sitios polimórficos más alto, con un número bajo de haplotipo, ¿ya? Y ahí, por ejemplo, es probable que sea una población que lleva mucho tiempo, porque ha acumulado muchas mutaciones, pero, por ejemplo, puede haber sufrido un cuello de botella importante hace poco, entonces va a perder diversidad, y ¿cómo pierde la diversidad en ese caso? Va a afectar más el número de haplotipos, por ejemplo, ¿ya? Y como les digo, son estadísticos muy, muy sencillos que ya nos pueden estar mostrando algunas cosas con respecto a nuestra población. El otro es el número promedio de diferencias entre dos pares de secuencias. Ya suena como más raro, pero también este es bastante sencillo. También es bastante importante, ¿ya? Porque nos va a estar hablando de la profundidad temporal de nuestra población. Es simplemente este estadístico que se llama K, usualmente le llamamos K, ¿ya? Pero no necesariamente siempre se llama K. Bueno, pero lo que quiero decir es que acá uno va a tomar al azar, ¿no es cierto?, dos individuos de nuestra población y va a contar cuántas diferencias tienen esos dos individuos. Y así lo va a hacer con todos los posibles pares de, ¿no es cierto?, de población, de individuos, dijéramos. Y después uno va a generar un gráfico, ¿ya?, en función de... Y eso obviamente, usualmente, dijéramos, estos gráficos tienen un tipo de curva, ¿no es cierto?, gaussiana, que se le llama. Entonces, este índice, ¿no es cierto?, este gráfico que lo tenemos acá, ¿no es cierto?, el B, es bastante interesante, ¿no es cierto?, porque si nosotros tenemos una curva gaussiana mucho más cercana, ¿no es cierto?, eso quiere decir que tiene menos cantidad de mutaciones acumuladas, ¿no es cierto? Es probable que sea una población mucho más reciente versus una población, ¿no es cierto? Si nosotros graficamos, por ejemplo, población, ¿no es cierto?, africana y población americana, la población americana va a estar en esta zona, ¿no es cierto?, y la población africana va a estar acá. ¿Por qué? Porque se necesita tiempo para que se vayan acumulando mutaciones, ¿no es cierto?, en los individuos. Bueno, hay dos otros índices, ya, que también los vamos a ver, que son los índices de diversidad molecular, que se llama. Una cosa que se me olvidó decir acá, y en realidad para estos índices y para todos los otros índices, que no existe una convención respecto a cómo nombrar el índice. Entonces yo acá, por ejemplo, me gusta a mí que el número de sitios polimórficos se le llame S, pero no necesariamente en todos los artículos el número de sitios polimórficos se llama S, ni el número objetivo se llama H, a veces se llama H mayúscula, ¿ya? K tampoco, el número promedio de diferencias pairwise, a veces K se le llama a la diversidad nucleotídica, entonces
En realidad es importante fijarse bien siempre cuando nosotros tenemos este tipo de tablas, ¿no es cierto? En alguna parte probablemente la tabla va a decir, ya entonces no dejarse guiar, dijéramos, por el valor, o sea, por la letra, ya, porque puede ser que para otro artículo, ¿no es cierto?, ese signifique otra cosa diferente y no se va a significar el número de sitios polimórficos, así que ojo ahí. Ya, y pasa lo mismo con la diversidad haplotípica, ya yo lo llamo H minúscula en general al número de haplotipos, yo en realidad esto debería corregirlo, ya, porque le pongo H mayúscula y a la diversidad haplotípica le pongo H minúscula, pero puede ser, como les digo, eso es intercambiable y ustedes pueden encontrar diferencias, ¿ya? Aparte de estos índices básicos, ¿ya? Hay otros dos índices que son bastante importantes, que son la diversidad haplotípica y la diversidad nucleotípica, ¿ya? Y son bien sencillos ¿cómo se dice?, de lo que significa, ¿no es cierto? La diversidad haplotípica es la probabilidad de que dos haplotipos escogidos aleatoriamente en la muestra sean diferentes, ¿ya? Entonces, eso simplemente. Y la diversidad nucleotídica, en vez de que sean haplotipos, estamos hablando de nucleótidos, o sea, como se dice, ¿ya? Entonces, la probabilidad de que dos nucleótidos homólogos escogidos al azar en la muestra sean diferentes. Entonces, eso nos van a dar unos valores que también nos van a estar indicando, ¿no es cierto?, qué tan diversa o no es nuestra población. Usualmente todo lo que tiene que ver con nucleótidos ya está más relacionado con el tiempo. Por ejemplo, las diferencias pairwise o la diversidad nucleotídica se necesita tiempo para que se afecten. Y la diversidad haplotípica, los haplotipos están más relacionados con el tamaño poblacional. ¿Ya? El tamaño poblacional va a afectar mucho más la diversidad haplotípica, por ejemplo, si yo tengo una, ¿no es cierto?, probablemente si yo tengo un cuello de botella extremo, probablemente se va a ver afectado más la diversidad haplotípica que la diversidad nucleotídica, ¿ya? Bueno, tenemos otro parámetro que se llama teta. Este parámetro en sí ya no se ocupa como un índice de diversidad per se, ¿ya? Yo por lo menos no lo he visto dijéramos, yo no lo uso, pero y tampoco lo he visto, dijéramos, en otros papers. Sin embargo, es importante para entender algunos conceptos que van a venir posteriormente. Bueno, y es un parámetro que está relacionado con el número total esperado de mutaciones en un tiempo determinado, ¿ya? Entonces, nosotros, ¿no es cierto?, todas estas hipótesis están basadas, ¿no es cierto?, en esto de estas poblaciones ideales, ¿no es cierto? Por lo tanto, en base a esto nosotros hacemos modelaciones con lo que debería ser si, bla, 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 ¿ya? En este caso, entonces, este parámetro simplemente, ¿no es cierto?, nos va a decir, como nosotros vamos produciendo determinadas mutaciones, ¿no es cierto?, a lo largo del tiempo, junto con la deriva, ¿no es cierto?, vamos a, si, ¿no es cierto?, nuestra población crece o disminuye, vamos a tener un número esperado de mutaciones. Recordemos que estamos hablando de poblaciones reales, ¿no es cierto? Entonces las poblaciones pueden crecer o disminuir, etcétera, etcétera. Entonces, en función de eso, nosotros vamos a poder estimar ¿no es cierto?, este parámetro que es este número, ¿no es cierto?, de mutaciones que deberían ser. Después nosotros vamos a tener el número real, dijéramos, y en función de eso nosotros podemos hacer un montón de cálculos, ¿ya? Bueno, y además, en poblaciones en equilibrio mutación-deriva, teta, este parámetro, ¿no es cierto?, este parámetro del número total esperado de mutaciones en un tiempo, va a ser igual al n efectivo de la población por la tasa de la mutación, ¿ya? Y multiplicado por 2 por ser organismos asexuados, o sea, sexuados. Entonces, ¿qué de nuevo? ¿Qué tenemos acá? Tenemos una forma de calcular el n efectivo, ¿no es cierto? Porque nosotros, obviamente, este parámetro de teta, las relaciones, o sea, ¿cómo se dice?, el número total esperado de mutaciones, en realidad no lo tenemos, lo que tenemos es un número real que podemos ponerlo, ¿no es cierto? Y en función de la tasa de mutación, entonces vamos a tener un n efectivo. Eso quiere decir que es la cantidad de población que deberíamos tener para tener esa variabilidad. Ese es el n efectivo. El n efectivo no es el n real, ya es súper importante tenerlo presente cuando nosotros calculamos n efectivo. Pero sí puede ser muy informativo, porque nos interesa mucho el n efectivo, sobre todo hoy en día que tenemos muchas poblaciones, no solamente para esto, en este caso sentido con población humana, sino que en ecología molecular, dijéramos, en ecología, ¿ya? Con todo esto dijéramos, nos interesa mucho ver estos parámetros dijéramos,
de tasas de mutación, o sea, quiero decir, dijéramos, del número total de mutaciones y el N efectivo con respecto a la población real. Porque podemos ver en el fondo, por ejemplo, qué tan intensos han sido los cuellos de botella en poblaciones de peces, por ejemplo. Es muy relevante, ya, sobre todo con la pesca, ¿no es cierto?, que sabemos la pesca que ha depredado, dijéramos, los mares hacia un nivel insólito, y cuando se hacen estos estudios, ahí se ve justamente, porque estamos hablando de pocas décadas, en millones de millones de millones de individuos, ¿ya? Que han disminuido poblaciones a veces en un 90%, ¿ya? Y muchas veces, dijéramos, en tan poco tiempo no ha habido, dijéramos, no ha habido tiempo para que la genética, ¿ya? Dijéramos, cambie. Entonces nosotros vamos a ver una población que tiene un nivel de diversidad, el nivel de diversidad de la población, por ejemplo, de peces, ¿no es cierto? Vamos a ver a lo mejor el más real, ¿no es cierto? Y la disminución no necesariamente va a estar, o sea, a veces los N efectivos pueden ser mucho mayores, ¿ya? Producto de, dijéramos, cuellos de botella, así, pero estamos hablando de cosas que son, dijéramos, catastróficas, muy catastróficas, ya no siempre se da con todos los animales, pero como les digo, estos parámetros sí son muy importantes de sacar, ya los N efectivos, y también les había dicho, a nosotros nos interesa también en población humana. Ahora, obviamente, como ustedes ven, estas son, ¿cómo se dice?, fórmulas muy sencillas y que obedecen a muchas aproximaciones y que se desvían muchísimo de la realidad. Entonces, si yo realmente voy a calcular el N efectivo, no lo voy a hacer a través de esta fórmula de teta, ¿ya? Podría hacerlo perfectamente, por ejemplo, el Arlequín, nosotros podemos hacer el ejercicio, ¿no es cierto?, de hacer el cálculo. El Arlequín nos entrega teta, entonces podemos hacer un cálculo de un N efectivo, dijéramos, hipotético, pero solamente sirve para tener como aproximaciones, porque si nosotros queremos hacer un análisis real, tenemos que hacerlo con otro tipo de análisis, como por ejemplo análisis bayesiano, ¿ya? Que los análisis bayesianos van a intentar entonces, ¿no es cierto?, hacer una corrección, dijéramos, de esta población ideal versus la población real, que difieren tanto, ¿no es cierto?, difieren demasiado. Y bueno, si nosotros tenemos una expansión demográfica, nosotros podemos hacer un cálculo ya a través del N efectivo actual, cuándo habría comenzado a crecer dijéramos, la población. Bueno, la distribución mismatch ya está relacionada con, es otro análisis que también lo vamos a realizar, aunque hoy en día ya no se usa tanto, porque es un análisis bastante sencillo. Usualmente, salvo que tengamos como poblaciones muy distintas, como este gráfico de acá, no es tan informativo, aunque igual nos puede dar algunas informaciones, ¿ya? Pero usualmente no suele realizarse mucho en los, ¿cómo se dice?, cuando uno está haciendo, dijéramos, este tipo de análisis. Ya, pero la distribución misma, entonces este gráfico ya es el gráfico de K, ya es el gráfico de la distribución del número de diferencias observantes para la secuencia. La forma puede ser muy informativa, con distribuciones unimodales indicando expansiones poblacionales recientes. Y multimodales son indicativas de poblaciones constantes por largos periodos de tiempo, ¿ya? Unimodales, acá tenemos, por ejemplo, ejemplos de poblaciones unimodales, ¿ya? Como les decía, obviamente, acá tenemos un clásico ejemplo, si nosotros comparamos entonces la población africana, ¿no es cierto?, población europea y población americana. Obviamente, ¿no es cierto?, las tres tienen, dijéramos, estas curvas tipo gaussianas, ¿no es cierto?, o unimodales. La especie humana, dijéramos, como especie, ha tenido una expansión poblacional brutal, dijéramos, entonces nosotros, o sea, que de esto es muy evidente. Cambia, ¿no es cierto?, si nosotros vamos a diferentes poblaciones.
Si nosotros estamos haciendo un genérico, ¿no es cierto? Obviamente estamos en un proceso de expansión poblacional que todavía tampoco acaba, recién está empezando, pero en realidad no sé si eso de repente uno podría hacer el ejercicio, ¿no es cierto?, de ver en qué fase, ¿no es cierto?, de la expansión poblacional estamos, si estamos, es probable que todavía ya no estemos en la curva, dijéramos, ascendente, probablemente ya sea, esto ya no esté tan así, ¿no es cierto?, porque las tasas de natalidad en muchas partes de la población han empezado a disminuir, pero somos tantos que en realidad no me queda claro qué tan, ¿no es cierto?, que tanto vayamos en una estabilidad, dijéramos, con respecto a la población. Lo que se calcula es que en realidad no mucho, porque imagínense que se calcula que en 30 años más van a haber como 2.000 millones de personas más, una locura. Creo que 2050, no sé si es 2100, yo no me acuerdo, pero igual es una locura, dijéramos, a nivel, es las estimaciones, ¿no es cierto?, respecto a la población, a la estimación de la población. ¿Ya? Pero obviamente otra cosa es cuando nosotros estamos mirando, por ejemplo, si vamos a mirar una población de cazadores-recolectores, obviamente, es probable que no tengamos entonces este tipo de distribuciones mismatch, porque vamos a tener poblaciones que van a ser estables en el tiempo con números mucho más pequeños, donde se va a afectar mucho más la deriva. Entonces a lo mejor no van a tener no sé, a veces pueden tener bimodales, etcétera, pueden ser más complejos. Bueno, la distribución mismatch, entonces, ¿cómo en el fondo se calcula? Se calcula, como les decía, ¿no es cierto?, haciendo este gráfico. Obviamente, la distribución mismatch va a estar asociada a un tiempo, ¿no es cierto? Pues de la misma manera que hemos visto la idea del reloj molecular también está detrás de esta teoría, en el sentido de que para que las mutaciones se acumulen, en este caso entre dos pares de secuencias, el promedio, ¿no es cierto? Nosotros vamos a tener la mayor cantidad de individuos, por ejemplo, que van a tener 13 mutaciones ya diferentes entre los dos. Eso es lo que nos dice esta gráfica. Entonces, para que nosotros tengamos 13 mutaciones acumuladas entre dos individuos, quiere decir que vamos a necesitar un tiempo que haya pasado, ¿no es cierto?, dijéramos, de esta expansión poblacional, o de la población, ¿no es cierto? Y ahí podríamos hacer nosotros la relación. Entonces podemos hacer una relación entre un parámetro, ¿no es cierto?, que se llama tau, este de aquí, que puede ser obtenido entonces en función de la distribución mismatch. El tau no se obtiene, dijéramos, de manera directa, pero lo hacen diferentes análisis. Nosotros vamos a ver que, por ejemplo, cuando trabajamos en Arlequín podemos obtener el tau, ¿ya? Y si tenemos la tasa de mutación, entonces podemos calcular el tiempo, ¿ya? Que es lo que a nosotros nos interesa. El tiempo, entonces, ¿cuánto tiempo ha pasado para que, en el fondo, tener esta distribución mismatch? Obviamente, una distribución mismatch así también va a estar asociada, ¿no es cierto?, con una filogenia, con unas ramas más grandes. Las ramas también van a decir, ¿no es cierto?, caracteres diferentes acumulados. Bueno, acá tenemos otro ejemplo, ¿no es cierto?, una población más reciente, así como se vería, y finalmente una población, ¿no es cierto?, más nueva, ¿no es cierto?, o más joven, podríamos decir. Entonces, en función de dónde esté, cómo esté nuestra distribución misma, nosotros podríamos teóricamente calcular el tiempo. Ya, pasa lo mismo que pasa con el teta y con, por ejemplo, y el N efectivo, y es que si bien nosotros lo podemos hacer, es una simplificación, dijéramos, bastante importante ya respecto a los procesos reales. Entonces tampoco es que si yo quisiera hacer un cálculo de tiempo, lo puedo hacer bajo esta metodología, ¿ya? Nosotros lo podemos hacer un poco más como para verlo, etcétera, pero hoy en día si yo quiero hacer un cálculo de tiempo, ¿no es cierto?, no uso tau de la distribución mismatch, sino que voy a usar un análisis bayesiano. Ya, otros test que también nosotros vamos a ver son los test de neutralidad. Los test de neutralidad, el objetivo entonces es determinar, a ver, los test de neutralidad son estadísticos también, iguales que los otros, ¿ya?, que van a tener un objetivo que es determinar si una población sufrió cuellos de botella o expansiones poblacionales.
Existen varios índices que nos dan, o varios test de neutralidad. En el Arlequín ustedes van a ver que estos tampoco son los únicos, sin embargo el de Tajima y el FS de FUS son los que más se usan. ¿Ya? No, la verdad es que no podría decirles por qué realmente son estos los que más se usan, porque hay otros índices, y yo, por ejemplo, nunca he visto publicados los otros índices, entonces no sé si realmente hay una cosa a nivel de algoritmo que hace que estos valores sean más confiables, o si hay una cosa como de, bueno, no sé, podríamos decirlo como, no sé si moda es la palabra, pero me olvidó la palabra para decirlo, pero es como cuando todo el mundo hace una cosa de una manera, después las otras personas siguen haciéndola de la misma manera y al final queda como fijado, no sé, como si fuera una mutación, pero en realidad no necesariamente lo que hay detrás, no, por ejemplo, es, o sea, la razón en sí, no hay una razón a lo mejor necesariamente lógica ya, o a nivel de algoritmos, o de qué manera se calculan los, ya, y obviamente para entender ese, el problema que muchas de las personas que nos dedicamos a este tipo de, ¿no es cierto?, de genética o hacemos este tipo de cosas, es que hay toda una matemática detrás de cómo se calculan estos dijéramos, índices, y que uno no tiene acceso porque simplemente no, los conocimientos matemáticos que uno tiene no son suficientes. Entonces está como en una especie de caja negra de poder decir, puta, la verdad es que no podría decir realmente yo que considero más confiable, si la manera de sacar el FU es más confiable, bueno. Pero estos dos son los más usados, ¿ya? Y bueno, hay una cosa importante que es, en ambos casos hay que fijarse en el valor del parámetro, pero también en la significancia estadística. Hay algunos parámetros que se hacen cálculos de significancia estadística y también son muy importantes, porque si yo puedo tener un valor, por ejemplo, negativo, pero si mi valor no es significativamente estadístico, eso, porque por ejemplo ya negativo, no me acuerdo cuál era, negativo era exceso a prototipos raros, entonces crecimiento. Entonces yo puedo tener un de Tajima, ¿no es cierto?, que sea -2, decir, me está indicando crecimiento poblacional. Pero sucede que después voy a ver el P, en la significancia estadística, y no es significativo y me da 0.2, por ejemplo. La significancia estadística en todos los análisis, esto también es igual que en cualquier otro análisis estadístico, eso quiere decir que es el P 0,05, 5%. Entonces, si yo tengo un 20, entonces yo tengo 0.02, obviamente mi valor no es significativo. Entonces, eso quiere decir que a pesar de que el de Tajima me esté mostrando un crecimiento, en realidad, dijéramos, el análisis en sí no me está diciendo que hay un crecimiento. ¿Okay? Entonces hay que tener mucho ojo con, no solamente con el valor en sí, sino con la significancia estadística. Bueno, y ¿cuáles son las diferencias entre el de Tajima y el FS de FUS? Es cómo se calculan, dijéramos, estos parámetros, ¿ya? Tajima, obviamente, y FUS son matemáticos biólogos, dijéramos, japoneses. Hay una gran, dijéramos, los japoneses, al igual que Kimura, ustedes van a encontrar constantemente, dijéramos, nombres ya, en este caso, porque, bueno, hay dijéramos, hay muchos matemáticos, digamos, biólogos, genetistas, ya que van a desarrollar estos índices. Bueno, y Tajima entonces propuso este índice, ya que él lo calcula en base a dos estimaciones diferentes del parámetro poblacional teta, el parámetro que acabamos de ver hace poquito, y uno va a estar basado en el número de sitios segregantes de la muestra y el otro en el número de diferencias Parwell. Ya, como yo les decía, también el número de teta, existen diferentes maneras de calcular este teta, ¿ya? Entonces está, ¿no es cierto?, esta estimación, ¿no es cierto?, del número esperado de mutaciones en un tiempo determinado. Este parámetro, ¿no es cierto?, uno lo puede obtener de diferentes maneras. Entonces, ¿qué hizo Tajima? Tajima, en el fondo, agarra dos formas diferentes de sacar este parámetro y lo compara. Y en función de qué tan diferentes son estos dos valores, dice él, va a significar X cosa. Si estos dos valores de teta distintos son similares, ¿ya? Eso quiere decir que el valor de delta y va a ser cercano a 0, vamos a estar en una población en equilibrio de mutación debida. Cuando es mayor, ¿no es cierto?, faltan haplotipos raros, cuello de botella, y cuando es menor, exceso de haplotipos raros, crecimiento de la población.
El FS de FUS se calcula de otra manera, diferente, ¿ya? Y está basado entonces en la posibilidad de observar n o más alelos en una muestra en un tamaño dado en relación al promedio observado del número de diferencias entre dos pares de secuencias. O sea, en ambos casos ya se ocupan las diferencias pairwise con otros valores. ¿Ya? Y bueno, también significa entonces, este índice, ¿no es cierto?, va a tener ciertos valores. Lo que sí yo me he dado cuenta es que hay una diferencia entre este FSBQ y el de Tajima. Y el FSFU es mucho más sensible a expansiones poblacionales recientes. Eso quiere decir que el de Tajima a veces puede pasar, ¿no es cierto?, que el de Tajima nos va a dar cercano a cero o no nos van a dar significativo, y los FDFU sí. Entonces, con un índice, ¿no es cierto?, nosotros no vamos a tener, por ejemplo, no sé, no nos va a indicar expansión poblacional, y con otro índice sí, eso pasa. Ya es bastante común que pase eso. Y lo que yo me he dado cuenta es que pareciera ser que el de Tajima se afecta con eventos poblacionales mucho más extremos y grandes. ¿Ya? Entonces, si nosotros tenemos un crecimiento, un cuello de botella que no es, digamos, extremo, no es catastrófico, probablemente no lo vamos a ver con el estadístico del F de Tajima, pero sí puede ser que lo veamos con el FU. ¿Ya? Entonces, de esta manera, si nosotros tenemos, por ejemplo, un de Tajima que no nos da nada significativo y tenemos un FSFU sí, es probable que estemos viendo, ¿no es cierto?, por ejemplo, una expansión, pero tal vez no va a ser tan grande o va a ser más reciente. Ahora, si tenemos un de Tajima, ¿no es cierto?, ahí vamos a decir que tenemos una población, ¿no es cierto?, que es una expansión muy importante a lo largo del tiempo. Y bueno, vamos a ver esto último, porque vamos a ver. No, vamos a ver. Ya, vamos a hacer un recreo, ya, de unos 15, 20 minutos mejor, ya a las 11:30. No voy a cerrar, o sea, no voy a apagar dijéramos, esta sesión, la voy a poner solamente pausa, ¿ya? Y nos encontramos entonces en un ratito más, ¿ya? Vamos por ahí. Ya, profe. Con la segunda parte de la clase, ¿ya? Vamos a ver modelos de evolución molecular y estructura poblacional. Bueno, como hemos estado conversando a lo largo de la primera parte, ¿ya? Y también hemos visto un poquito, también cuando lo vimos en la clase pasada, o sea, la clase cuando vimos reloj molecular, ¿no es cierto? Y ahora ustedes lo están viendo. Las bases teóricas de todo esto que estamos viendo, si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, tienen bases bastante sencillas, y supuestos bastante sencillos que obviamente están muy alejados de lo que pasa en la realidad. Y bueno, obviamente, y no solamente respecto a este tipo de cosas que vimos respecto de la población ideal, sino hay un montón de supuestos. Y bueno, y esto obviamente, estas cosas de hacer estos supuestos y estos modelos teóricos sencillos es porque la matemática que hay asociada, ¿no es cierto?, es mucho más sencilla y es realizable. En la medida que nosotros vamos complejizando las cosas, va siendo mucho más difícil, entonces ya el cálculo del índice no sé cuánto, no sé qué, ya no pasa a ser tan sencillo. Entonces, por eso mucho de, ¿no es cierto?, esto, dijéramos, la teoría, dijéramos, o la lógica que hay detrás, ¿no es cierto?, tiene que hacer muchos supuestos de forma de poder generar cálculos realizables. El problema, obviamente, es que cuando nosotros tenemos muchos supuestos, ¿no es cierto?, que en realidad están muy desviados de la realidad, es que cuando nosotros hacemos esos cálculos, ¿no es cierto?, los cálculos a veces no nos dicen mucho de las poblaciones reales. Y obviamente a nosotros nos interesa, cuando hacemos todos estos análisis, es poder modelar en el fondo lo que está ocurriendo con las poblaciones reales. Y entonces si nosotros obtenemos resultados que no son fiables, en realidad como que no nos sirve mucho estos análisis. Entonces, una de las cosas
que han pasado con el tiempo, entonces, y por eso también en la medida de que se ha ido, o sea, han habido dos cosas, dijéramos, que han influido en el avance, ¿no es cierto?, de toda esta teoría, y uno es el poder computacional, porque obviamente ninguno de estos cálculos se hacen a mano, entonces, en la medida de que, de que ha habido más poder computacional, se ha ido pudiendo complejizar los cálculos, entonces se han ido pudiendo, o puedo decir, introducir correcciones, ¿no es cierto?, a estas múltiples, como podríamos decir, falencias, ¿no es cierto?, que tienen estos modelos, de tal forma de que nuestros cálculos se puedan asemejar un poco más a la realidad. Bueno, cuando nosotros hacemos muchos de estos cálculos estadísticos, como les digo, se hacen muchos supuestos, y algunos los hemos comentado, otros no, pero uno de los, por ejemplo, de los que, dijéramos, se basan, ya es que la razón a la que se producen las transiciones y las transversiones es la misma, y que la tasa de mutación es constante entre sí. Bueno, ahora nosotros sabemos, porque, ¿no es cierto?, ya existen muchos estudios de muchos animales secuenciados, especies secuenciadas, sabemos que, por ejemplo, la razón a la que se producen las transiciones y las transversiones no es la misma, ¿ya? Y las transiciones, que son los cambios de una purina por otra purimidina, o pirimidina por otra pirimidina, ¿no es cierto?, o sea, un cambio de una base por otra del mismo tipo, son mucho más frecuentes que las transversiones. Eso tiene que ver, en el fondo, a nivel molecular es fácil explicarlo, ¿no?, porque es mucho más sencillo cuando uno ve, dijéramos, molecularmente cómo son, ¿no es cierto?, las pirimidinas y las purinas, uno se da cuenta, ¿no es cierto?, no me acuerdo cuál tiene una, ¿no es cierto?, un tipo tiene dos anillos y otro tipo tiene un puro anillo orgánico, entonces obviamente que cambiar, ¿no es cierto?, una por otra del mismo tipo es mucho más sencillo a nivel molecular, o podríamos decir sufre menos la molécula de ADN, ¿no es cierto? Es probable que las transversiones sean mucho más fáciles de detectar por las maquinarias reparadoras, ¿no es cierto?, porque el cambio conformacional probablemente que producen es mayor. Entonces eso hace que, es una especulación, ¿no es cierto?, pero es probable que entonces las transversiones, por ejemplo, se corrijan mucho más las transversiones, o sea, las transiciones, por lo cual, si nosotros lo vemos en el tiempo, entonces, las transiciones se acumulan mucho más que las transversiones. Entonces, obviamente, no tenemos la misma tasa, o sea, ya tenemos un error si nosotros tenemos una cantidad, por ejemplo, más alta de transversiones, no sé, en una población, por ejemplo, X, que en otra, y si nosotros no pesamos diferencialmente las transversiones de las transiciones, nosotros vamos a estar cometiendo un error. El otro dijéramos, ¿cómo se dice?, supuesto, que tampoco se cumple, es que la tasa de mutación es constante entre sitios. ¿Ya? Y eso lo hemos visto, que no es así, ¿no es cierto? O sea, no es cosa de mirar, dijéramos, un fragmento de ADN, incluso, ¿no es cierto?, dentro del mismo loop vamos a encontrar zonas que son más variables, ¿no es cierto?, fragmentos que son más variables que otros, no necesariamente relacionados con el hecho de que unas son zonas codificantes versus otras que no lo son, ¿no es cierto?, las zonas neutras tienen una tasa de mutación mayor, pero dentro de esa misma zona neutra no es constante la tasa de mutación, ¿ya? Y vamos a tener, si nosotros analizamos, y por ejemplo con el DNA mitocondrial, esto se ve muy, muy claro, y además que se han hecho muchos estudios, ¿no es cierto?, y que tenemos una gran cantidad de genomas mitocondriales secuenciados que los podemos analizar. Entonces ahí es bastante sencillo verlo, incluso dentro del mismo loop, ya que las tasas de mutaciones no son constantes. Nosotros vamos a encontrar zonas, ¿no es cierto?, que se van a mutar mucho más que otras. ¿Ya? Entonces eso también en el fondo, no dijéramos, es otra desviación, ¿ya?, de lo que se supone que están produciendo estos modelos. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, entonces, dado esto, a lo largo del tiempo, en los años 60, ¿no es cierto?, comenzaron a aparecer los primeros modelos que se le llaman de evolución molecular, tienen diferentes nombres, ¿ya? Un modelo de sustitución molecular también se les pueden llamar en algunas partes. Como les digo, tienen diferentes nombres, pero la idea es que, ¿cuál es lo que hay detrás en el fondo? Es que se intenta generar
¿no es cierto?, algunos índices o algunos estadísticos o algunos índices o algunos, dijéramos, fórmulas que vayan a corregir, ¿no es cierto?, un poco dijéramos, estas desviaciones. De tal manera, entonces, de que nuestros cálculos, cuando nosotros hacemos cálculos de Tajima, por ejemplo, ¿no es cierto?, nuestro cálculo sea más real que, por ejemplo, que si no nosotros no le agregamos esta corrección. Existen diferentes modelos que se han ido agregando y obviamente en la medida que ha pasado el tiempo han habido modelos mucho más complejos. O sea, yo les estoy mostrando 3 acá, pero existe una gran cantidad de modelos y probablemente siguen apareciendo modelos nuevos, ¿no es cierto? Porque, ¿no es cierto?, la matemática sigue, o sea, o hay, ¿no es cierto?, investigadores o matemáticos que siguen intentando, ¿no es cierto?, generar estos modelos para tratar de hacer cálculos más confiables, ¿ya? Entonces, simplemente les voy a mostrar, este es el primer modelo, es un modelo de un parámetro que ya no se usa mucho, ¿ya? Sin embargo, intenta generar, ¿ya? Es un modelo de un parámetro, ¿ya? Donde se considera una sola tasa de mutación, ¿ya? Y se pone entonces un parámetro para las mutaciones de pirimidinas, purinas, etc. Ya es de 1969, como les digo, es un modelo bastante sencillo, entonces en realidad no corrige mucho dijéramos, pero es el primer paso, ¿no es cierto?, para intentar hacer modelos más complejos. Después tenemos el Kimura 2 parámetros. Este modelo también asume que las mutaciones ocurren aleatoriamente, sin embargo, ¿no es cierto?, entrega, dijéramos, un parámetro diferente para las transiciones que para las transversiones. ¿Ya? Este es el primer parámetro que intenta realmente corregir esta diferencia. ¿Ya? Entonces, obviamente, si nosotros tenemos que elegir entre usar, y tenemos dos modelos, tenemos el Yuke-Cantor o el Kimura 2 parámetros, vamos a elegir el Kimura porque por lo menos está intentando, ¿no es cierto?, corregir en algo, entonces a través de multiplicar por este índice, ¿no es cierto?, cada vez que nosotros tenemos o una transición o una transversión, que va a ser un índice diferencial, ¿no es cierto?, entonces nosotros vamos a poder estar modelando de manera mejor nuestros análisis. Bueno, tenemos acá el modelo de Tajima-Nei, que se le llama 4 parámetros, ya donde él entrega dijéramos, un parámetro para cada nucleótido. Entonces, entonces ya no es solamente de pirimidinas a purinas, ya, sino que dependiendo de qué cambie, si cambia de C por T o A a C o T a G, ya. Porque, por ejemplo, dentro de las transversiones hay transversiones que son mucho más comunes, no estoy segura exactamente por qué molecularmente ocurre eso, pero, por ejemplo, es mucho más común una transversión A por C que una T por G, por ejemplo. Y eso también uno lo observa en la medida que uno va mirando, ¿no es cierto? Es mucho más difícil ver una transversión T por G. Entonces, obviamente, el hecho de que nosotros tengamos ahora un parámetro especial para el tipo de mutación va a hacer que, obviamente, ¿no es cierto?, nosotros podamos modelar mejor nuestros análisis. Bueno, esos son los modelos más sencillos. Sin embargo, y dijéramos, no es la idea de la clase, yo tampoco no tengo los conocimientos, dijéramos, para meternos realmente en este tema de los modelos de sustitución nucleotídica, como quieran llamarle, porque realmente hay una complejidad mucho mayor. Hoy en día han salido muchos otros modelos, ya estos modelos que solamente, ¿no es cierto?, por ejemplo, intentan corregir el tema de las mutaciones, pero nada con respecto a la tasa mutacional constante a lo largo del sitio. Entonces existen otros modelos que han intentado ya corregir, dijéramos, otros parámetros. Y bueno, y hay una cosa que ocurre acá, y es que en la medida que nosotros vamos aumentando la complejidad de nuestro modelo, porque tenemos que pensar de que este modelo matemático nosotros tenemos que meterlo en el análisis que vamos a hacer, ¿ya? Obviamente complejiza la manera de hacer el análisis. Entonces,
claro, hay, por ejemplo, ciertos modelos que han salido ahora, que, por ejemplo, no están presentes en el Arlequín. ¿Por qué? Porque el Arlequín, que nosotros lo vamos a usar, ya ustedes van a darse cuenta ahí, tiene algunos de los modelos que acabamos de mencionar, pero no tiene otros que son mucho más complejos. ¿Y por qué? Porque el programa probablemente no tiene la capacidad analítica para poder incluir modelos más complejos en el cálculo de los análisis. Ocurre otra cosa diferente, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer un análisis con el BIS, que también lo vamos a ver, ya donde ahí no se encuentran esos modelos más sencillos, porque justamente el BIS, ustedes van a ver que es extremadamente complejo cómo funciona, pero justamente eso le da el poder de que esa complejidad, ¿no es cierto?, nosotros podamos hacer un modelo, ¿no es cierto?, que ya no solamente intente, dijéramos, corregir, por ejemplo, el parámetro de las sustituciones, sino otros parámetros, y muchos otros parámetros más. ¿Ya? Entonces, en la medida que se van haciendo más complejos estos modelos, se va complejizando más el análisis. Entonces, no siempre, dijéramos, vamos a tener acceso al modelo mejor, sino vamos a hacer un análisis para el Arlequín, ¿no es cierto? Vamos a tener solamente acceso a los modelos más sencillos. Y en la medida que podamos complejizar más los análisis, entonces vamos a poder usar otro tipo de modelos. Ahora el tema de los modelos de elección es bien, como también es también bien complicado y caemos en el mismo tema que ya les había hablado antes, esta caja negra donde realmente uno no tiene muy claro, ¿no es cierto? Porque la matemática que hay detrás, en el fondo, si ustedes se meten y están publicados, ¿no es cierto?, los artículos, cómo se hizo el modelo, el GTU, no sé, o el modelo de hacer guagua, o, ¿no es cierto? Y claro, la matemática que hay detrás hace que uno realmente no tenga realmente argumentos para decir, oye, no, en realidad este modelo sí es mejor porque no sé qué, y este otro modelo no. Entonces uno queda ahí entonces, ¿cuál modelo usamos? Dijéramos, si tengo que usar, bueno, así como hacerlo como al azar, dijéramos, realmente no es lo que corresponde, entonces es complicado. Usualmente al final uno también revisa la literatura, eso ayuda, pero bueno, si todos, en el fondo, si la primera persona lo hizo como al azar y después todos siguieron revisando su literatura y todos en adelante vamos a haber elegido mal, pero dijéramos, es complicado el tema, dijéramos, ya no hay una cosa sencilla, es tan complejo, dijéramos, que existen incluso programas que nos permiten elegir un modelo, ya que nos dicen que según nuestras secuencias, el modelo que mejor se podría asimilar, la verdad es que, como les digo, ahí yo tampoco sé cómo esos programas realmente eligen los modelos, etcétera, etcétera. Incluso existen programas, ¿no es cierto? Y la verdad es que igual la elección del modelo es relevante, ¿ya? Porque pueden haber cambios importantes en los resultados obtenidos. Cuando estamos trabajando con modelos más sencillos como el Arlequín, yo he hecho el ejercicio, y a veces uno puede hacer el ejercicio, hagamos el ejercicio de hacer un cálculo de una matriz de distancia con Kimura 2 parámetros, con Taji-Manet, con Tamura-Ney, no sé, con distintos modelos, veamos qué tanto nos cambia. Y usualmente la verdad es que no cambia mucho. Eso no ocurre necesariamente con análisis más complejos como los análisis bayesianos. Y a mí me ha pasado por experiencia, dijéramos, usar un modelo particular y obtener un resultado bastante difícil solamente cambiando el modelo de sustitución. ¿Ya? Entonces tenemos los mismos datos que van a producir un resultado distinto según el modelo que nosotros escojamos. Entonces estamos hablando de una cosa que es súper importante y que es relevante y es un poco compleja, porque en realidad, como les decía, uno no... Entonces, bueno, a veces no queda más que en realidad, dijéramos, uno también es ponerse a experimentar, ¿no es cierto? Y decir, bueno, voy a hacer entonces el análisis usando este modelo, usando este otro modelo, si todos me dan igual, entonces, pucha, qué bueno, si me dan diferencias importantes, tendré que empezar entonces a investigar más respecto a los modelos para ver entonces con cuál modelo es el que corresponde que yo me quede, porque, ¿no es cierto?, voy a tener resultados distintos y voy a decir cosas diferentes en función de eso. Entonces no es trivial, dijéramos, si yo escojo un modelo nucleotídico o si yo escojo otro. Ya. Si tienen alguna consulta o algo, por favor, no... Ya. Bueno, la estructura poblacional
Ahora vamos a ver otro tema, el último tema, dijéramos, o sea, dos temas más en realidad, la estructura poblacional, y vamos a conversar un poco más también de la tasa de mutación. Entonces, bueno, la estructura poblacional es algo que también nos interesa mucho en genética, cuando estamos trabajando en genética de poblaciones, o haciendo este tipo de análisis, ya es saber si las poblaciones están estructuradas. ¿Qué significa estructura? ¿A qué nos estamos refiriendo, no es cierto? Se refiere a que las diferencias en las frecuencias alélicas, dijéramos, o sea, la estructura va a estar dada porque vamos a tener diferencias en las frecuencias alélicas entre diferentes poblaciones o dentro de una misma población. Bueno, y esto se debe a que el principio de panmixia, ¿no es cierto?, que nosotros veíamos que Kimura lo proponía como una, ¿no es cierto?, como esta población ideal, en realidad no existe. No todos los individuos tienen la misma probabilidad de reproducirse entre sí y dejar descendencia. Por lo tanto, eso quiere decir que naturalmente se van a producir estructuraciones dentro de las poblaciones. ¿Qué tanto se estructura? Eso es algo que nos interesa mucho. Y va a depender de un montón de factores, ¿no es cierto? Factores poblacionales, pero factores biológicos, factores sociales, o sea, hay muchas cosas, ¿no es cierto?, que están influyendo en la formación de la estructura genética de las poblaciones. Entonces, nosotros nos interesa como un parámetro, ¿no es cierto?, de poder calcular, por ejemplo, decir, bueno, esta población o este grupo de poblaciones está estructurada o no está estructurada, es homogéneo o no, es importante. Entonces, cuando tenemos, bueno, una alta estructura genética, se refiere a que encontramos fuertes diferencias, y una baja estructura genética es que hay muy pocas o nulas diferencias entre las frecuencias alélicas de las poblaciones. Bueno, como una de las maneras de calcular la estructura, y diría yo la más importante que se sigue usando, es a través del estadístico F de Wright. ¿Ya? Wright también es un matemático, ¿no es cierto?, estadounidense, ¿ya? Y que introdujo un método, quiero decir, para calcular el coeficiente de endogamia. Y el coeficiente de endogamia vendría siendo como un análogo, ¿no es cierto?, de qué tan iguales o qué tan distintas son las poblaciones entre sí. Y de esa manera, indirectamente, calculamos la estructura. Entonces, él propone, en una población subdividida, ya, debido al componente de apareamientos no aleatorios dentro de las poblaciones, ya vamos a tener, a ver, en el fondo él lo que hace es que genera, dentro de una población, genera diferentes subpoblaciones, podríamos decir, y hace diferentes cálculos, uno entre la diversidad total y la diversidad por individuos, entre la diversidad total y la diversidad de subgrupos, ¿ya? Y en función de eso, entonces se puede calcular, entonces, dijéramos, ¿cómo se dice? Calcular la estructura, ¿ya? Entonces, el FTI es la correlación entre los genes dentro de individuos en relación con los genes de la población total. El FI es la correlación entre los genes dentro de los individuos en relación con los de la subpoblación, y el FCT dentro de la subpoblación en relación de la población total. ¿Ya? Entonces él hace estas correlaciones. A nosotros en general lo que nos interesa justamente es es el FCT. ¿Ya? Y podemos calcular el FCT porque nosotros vamos a tener los individuos, vamos a tener la población total. Entonces, en el fondo, haciendo el juego entre estos dos, ¿ya? Podemos obtener el FCT, que es lo que nos va a dar una correlación dentro de los genes de la subpoblación con respecto a los de la población total. Si nosotros tenemos un FCT que es bajo, ¿qué es lo que nos va a estar diciendo? ¿Ya? Que la correlación, dijéramos, entre la subpoblación y la población total es alta. Eso quiere decir que no hay estructura, ¿no es cierto? Nuestro FCT es bajo, porque los genes dentro de nuestra subpoblación, con respecto a la población total, van a ser muy similares. Entonces, en realidad, nosotros no vamos a estar teniendo realmente una subpoblación, sino que vamos a tener una sola población, ¿ya? Y en función de eso, entonces, nosotros vamos a ir pudiendo ver si una población está más estructurada que otra o no.
Ya, en la medida que el FST va aumentando, eso quiere decir que nuestra subpoblación va siendo más diferente que respecto a la población total. Entonces eso quiere decir que vamos a encontrar, esas diferencias entonces nos van a hacer pensar de que estamos frente, ¿no es cierto?, a una población que va a estar estructurada. Bueno, entonces el FST es este índice, ¿no es cierto?, que propone Wright. Obviamente existen muchísimas maneras de calcular FST ahora, no solamente de la manera que Wright lo calcula originalmente, ¿ya? Pero es el que se usa entonces para, ¿cómo se dice?, observar la estructura, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tan diferentes nosotros vamos a ver? Vamos a ver si encontramos grupos o no, vamos a ver si encontramos una parte, ¿no es cierto?, de la población que está mezclada, etc. Bueno, acá simplemente, como les digo, se los menciono ya porque hay diferentes maneras de que se calculan el FST. Y también, no solamente existen distintas maneras, sino que existen distintos programas también que pueden calcular los FST. El FST es un estadístico muy típico que se usa, ¿ya? Y es lo que se conoce como matriz de distancia genética. Ustedes han escuchado hablar. Sí, exactamente. Menos FST, cuando tengo FST menores, menos estructura y más. Ahora, también hay un tema importante con respecto a los valores de los FST, ¿ya? Porque los valores los valores no son, a ver, ¿cómo podría decir? No existe un valor umbral, ¿ya? Que diga, ya, un valor menor a 0.1, entonces que no está estructurada, si es valor mayor, ¿qué tanto existe estructurada? Eso no existe. ¿Ya? Entonces, en realidad, muchas veces la estructura de la población va a depender, o los FCT en realidad, y que nosotros digamos que la población está estructurada o no, no va a depender tanto del valor, sino la correlación de los distintos valores. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, agarro una población africana y la comparo, ¿no es cierto? Y comparo diferentes subpoblaciones africanas, obviamente, hay 200.000 años dentro de esas poblaciones de historia, la cantidad de mutaciones que van a haber acumulado es mucho mayor. Entonces, obviamente, los valores, ¿no es cierto?, entre las subpoblaciones, cuando yo las comparo, van a ser mucho más altas. Si yo agarro, por ejemplo, una población americana y la comparo con eso, entonces jamás yo voy a tener valores como los que tengo en la población africana en una población americana. ¿Ya? Entonces, si yo tuviera como esa correlación, entonces obviamente ninguna población americana estaría nunca estructurada porque, por ejemplo, en África, ¿no es cierto?, las poblaciones, no sé, van de 0,2 a 0,8, por ejemplo, y en América, ¿no es cierto?, los valores más diferentes es de 0,2 a 0,05, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, obviamente, hay que fijarse de que en ese sentido, ¿cómo se dice?, el valor en sí, hay que correlacionarlo con la población que nosotros estamos estudiando, con la historia de esa población, es muy importante, ya, porque eso nos va a dar un marco, ya, un marco referencial. Bueno, existen diferentes maneras, ya, ya, de nada. Existen diferentes maneras entonces. Ya, por ejemplo, en este caso, Nei es otro, dijéramos, matemático japonés, que ustedes van a escuchar bastante el nombre que se repite. Ya, él hace un cálculo de FST, nosotros este estadístico, en función de la heterocigosidad. Obviamente tiene que haber alguna manera que nosotros podamos calcular en función de las frecuencias génicas o la heterocigosidad. Se me quedó pegado. Esta forma, que no sé de quién la hizo, es a través, por ejemplo, de las varianzas alélicas entre las poblaciones. Ya obviamente necesito yo las frecuencias alélicas de diferentes maneras, ya, y en función de eso, entonces yo voy a hacer los cálculos de FST. Bueno, y los valores entonces van a estar dados entre 0 y 1, ya, y el FST también se le conoce como índice de fijación. 0 estructura, 1
máxima estructura usualmente, ¿no es cierto? Bueno, sí, yo nunca he visto un FST de 1, pero sí he visto FSTs de 0, ¿ya? Eso quiere decir que a veces podemos tener poblaciones que realmente, si yo tengo una población, ¿no es cierto?, que tiene un índice de FST de 0, no es correcto que diga, o sea, bueno, más allá de que sea correcto, estamos hablando que genéticamente, por lo menos, las poblaciones son muy, muy similares, ¿ya? Y no podemos diferenciarlas genéticamente. Al menos no con ese marcador, porque ese también es el otro tema que tenemos que ver, ¿ya? En el fondo, el marcador que estamos usando, entonces muchas veces hay que tener ojo como uno después dice, ¿no es cierto?, uno analiza los resultados y entender de que esto lo estamos viendo para estos marcadores y eso puede cambiar de repente cuando nosotros usamos otro marcador. ¿Ya? Y aquí como ejemplo, ya les puse un ejemplo de, dijéramos, de cosas que se pueden hacer con respecto a las matrices de distancia. Esta es una matriz de distancia. Ya, los valores, por ejemplo, son población, población nativa ya de Chile, y los valores son bastante bajos en general. Los valores más altos creo que acá tengo el valor más alto, que es entre Yamana y Atacameño, ¿no es cierto?, que es 0.3, podríamos decir. Entonces ahí en función de eso, ¿no es cierto?, es que nosotros vamos a ver en este 0.3 en una población africana puede significar cercanía, ¿ya? Así que obviamente hay que tener mucho ojo con respecto a estos valores, ¿no es cierto?, y analizarlos en función del todo de la población. ¿No es cierto? Acá nos está hablando de una correlación entre las diferentes poblaciones, ¿cierto? Entonces, bueno, se fijan que los FSTs también tienen valores de significancia estadística. El análisis del Arlequín también nos entrega un valor de significancia y eso también es importante porque un valor no significativo nos está diciendo que no hay una diferencia importante a nivel genético entre la población. O si tenemos, por ejemplo, una diferencia muy importante, ¿no es cierto?, con un valor significativo, entonces tenemos que, obviamente, eso quiere decir que es un valor que se soporta. Entonces, para los FST, igual que para los de Tajima, no solamente tenemos que fijarnos en el valor per se, sí, que no también, tenemos que fijarnos en, por ejemplo, la significancia estadística. Ya, por ejemplo, acá, ¿no es cierto?, Huilliche y Mapuche, ¿no es cierto?, no, el valor no es significativo, 0.94. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo este análisis? Que no hay una diferencia importante, ¿no es cierto?, entre, a nivel genético entre la población de Huilliche y entre la población de Mapuche. Y bueno, y una de las cosas que nosotros podemos hacer, y esto es un análisis que ustedes van a tener que hacer también, es que van a tener que calcular los FSTs, por eso yo decía que idealmente intentaran por lo menos tener 3 grupos de población para que ustedes pudieran hacer este análisis. Si tienen 2 grupos no van a poder hacer el neighbor joining, ¿ya? Y sería interesante que pudieran hacerlo como ejercicio, ¿ya? Entonces hacer el FST y nosotros tenemos la matriz de distancia y con el mega, lo interesante del mega es que nos permite entonces generar un dendrograma ya basado entonces en las matrices de distancia genética. Y eso es bien interesante porque nos permite visualizar, ¿no sé, todas las matrices en realidad con todos estos números, no sé, nosotros miramos un número, el otro número y muchas veces visualmente no es tan claro. Entonces hacer este análisis es bien importante porque nos va a clarificar, ¿no es cierto?, y nos va a poner en un espacio, dijéramos, de diagrama, qué poblaciones son más cercanas a otras, ¿no es cierto? Y acá, bueno, tenemos este ejemplo con las poblaciones, ¿no es cierto?, chilenas, ¿no es cierto?, donde podemos ver que, ¿no es cierto?, acá en vez de este análisis que es con DNA mitocondrial nos va a separar el norte, Patagonia, y nos va a ir con el sur de Chile. El AMOVA ya es un análisis que se llama ¿cómo se dice? Un análogo del que le dicen ANOVA, ¿no es cierto? El análisis de varianza, que me imagino que ustedes a lo mejor sabrán explicarlo incluso mejor que yo, porque yo la verdad es que para ese tipo de estadística no soy muy buena, entonces, pero es un análogo ya de este análisis de la ANOVA, y se le llama análisis de varianza molecular.
y permite estimar la diferenciación poblacional ya a través de datos moleculares, testeando hipótesis de diferenciación. ¿Ya? Acá lo que hacen los AMOA es que yo en el fondo voy a tener ya una población, o sea, voy a tener 5 grupos distintos. Yo puedo agrupar esos grupos, no sé, en 3, por ejemplo, o en 2. Y si esos grupos están bien, en el fondo son, yo los agrupo correctamente o no, el AMOA me va a dar un número, ¿ya? Entonces, mientras mejor agrupadas estén las poblaciones, ya los vamos a ver ahora. Bueno. El AMOA también se puede calcular ¿cómo se dice? En el Arlequín también lo vamos a hacer, y este es un análisis que también van a tener que hacer ustedes, ¿ya? Y como les decía, el AMOA, yo para hacer el AMOA, ¿qué es lo que necesito? Primero necesito tener mis grupos de mis poblaciones, necesito agruparlas, yo, ¿ya? Y ¿cómo yo escojo el agrupamiento? Yo puedo agruparlas según diferentes criterios. Puedo hacer un agrupamiento, por ejemplo, por criterio geográfico o por el criterio que yo quiera, pero tengo que yo darle al programa una agrupación determinada. Y decir, entonces, por ejemplo, siguiendo el ejemplo, ¿no es cierto?, de esto, si yo voy a hacer una MOA, lo lógico sería, por ejemplo, agrupar, ¿no es cierto?, Aymara Atacameño, Yamanas con Cahuéscar y Tehuenche, y Huilliche, Tehuenche y Mapuche. Acá Mapuche argentinos, claro, están más relacionados, ¿no es cierto?, acá. Entonces, esos deberían ser los 3 grupos que yo debería tener para hacer mi AMOA. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo tengo bien agrupadas mis poblaciones, yo tengo que mirar 2 fuentes. Una es la diferencia entre grupos. ¿Ya? Y entonces el porcentaje de variación que me va a explicar la diferencia entre grupos es el que tiene que ser el máximo. Este valor tiene que ser máximo para que yo diga que tengo una población estructurada. Este análisis, justo que yo les estoy mostrando, es un valor súper bajo, ¿ya? No, es un valor que no muestra en realidad. Entonces acá nosotros, para que tener una población estructurada, o que nos muestre estructura dentro de una MOA, tenemos que tener este valor más alto y este valor más bajo. ¿Por qué? Es la diferencia entre poblaciones dentro de los grupos. Si este valor es alto, ese quiere decir que mi agrupamiento que yo estoy escogiendo no es el correcto, porque la diferencia que hay dentro de esas poblaciones en ese mismo grupo es muy alta. ¿Ya? Y bueno, se fijan ustedes que acá hay un valor que dice dentro de la población, las fuerzas dentro de la población, y siempre en especie humana siempre son muy, muy altos. ¿Y eso por qué? Porque también lo hemos mencionado, y es que la mayoría de la variabilidad que nosotros vamos a encontrar se da entre individuos. La variabilidad entre poblaciones es muy baja. ¿Ya? Entonces, bueno, ustedes ya, no, yo me imagino que sí alcanzaron a tener la clase de Felipe Martínez, ya donde hablaba el concepto de raza, parece, ya no estoy segura, pero me parece que el año pasado también la hice. El año pasado parece que fue la primera vez, ya no sé si ustedes la tuvieron, pero ¿no es cierto? Una de las cosas, ¿no es cierto?, es que tiran, ¿no es cierto?, abajo, ¿no es cierto?, este concepto de raza, es que cuando nosotros vamos a observar las diferencias genéticas, siempre vamos a encontrar que la diferencia genética entre los individuos es mucho mayor que entre los grupos. Entonces, en realidad, ese puro hecho no soporta bien que nosotros hagamos eso, lo cual no quiere decir que nosotros no podamos agrupar, ¿no es cierto?, las poblaciones ni nada, ¿no? Porque hay otro concepto, ¿no es cierto?, dijéramos, que hace que en fondo que tenga diferentes implicancias. ¿Ya? Entonces, este valor siempre va a ser alto. En la medida que nosotros logremos agrupar bien nuestras poblaciones, es probable que este valor baje un poco, pero nunca va a bajar muchísimo, siempre va a ser el valor más alto, y este suba un poquito más, ya, por ejemplo, 85%, pero como les digo, la mayoría, porque la mayoría de las diferencias siempre las vamos a encontrar entre los mismos individuos, dentro de la población. Y bueno, y una de las cosas que uno puede hacer cuando está haciendo los AMOA es, como podríamos decir, es hacer un falseo de hipótesis, que se llama. Ustedes también han escuchado hablar del término falseo de hipótesis. Ya, yo voy a proponer mi hipótesis de agrupamiento que va a estar dada por acá. Entonces voy a decir, ya, Yámanas, te voy a decir,
voy a hacer mi AMOVA, y puedo hacer un falseo de esa hipótesis, y ahí digo, ¿y qué pasa si yo cambio? Entonces, si por ejemplo, Aymara, ¿no es cierto?, lo pongo en el grupo de los Cahuéscar y los llaman así como para hacer lo más extremo, y los Tehuelches lo pongo en el grupo de los Atacameños. Vuelvo a realizar el AMOVA, y obviamente, estos valores, en este caso, tendrían que, ¿no es cierto?, bajar muchísimo y subir mucho este valor. Y esa es una manera de testear de que realmente yo tengo una población estructurada, porque si yo hago, dijéramos, si yo hago estos falseos de hipótesis, y sucede que mis valores de AMOVA no cambian prácticamente nada, entonces eso quiere decir que mi población en realidad, a través de la AMOVA, no estoy viendo estructuración, ¿ya? No estoy viendo realmente estructuración. Entonces, usualmente es muy importante hacer este falseo de hipótesis, ¿no es cierto? Yo tengo una hipótesis, o si yo tengo más de una hipótesis, también las puedo probar, ¿no es cierto? Yo de repente a lo mejor no estoy 100% segura, acá es súper claro y es evidente, y aparte que hay muchas otras cosas, está el criterio geográfico, pero hay un montón de otras cosas que soportan, dijéramos, este agrupamiento. Pero no siempre yo tengo este tipo de poblaciones así, que están diferenciadas, ¿no es cierto? O tengo mucha evidencia extragenética, dijéramos. Entonces muchas veces en realidad uno no tiene muy claro, ¿no es cierto?, cuáles deberían ser los grupos. Entonces puede hacer diferentes, probar diferentes agrupaciones, ¿no es cierto?, usar diferentes criterios. Dijéramos, si tuviera diferentes tipos de evidencia para entonces construir nuestros AMOVAs y los testeando, ¿ya? Como le digo en el Arlequín, uno tiene que entregarle al Arlequín en la agrupación que uno va a escoger. Eso lo vamos a ver también en más detalle cuando hagamos el práctico. Ya, y vamos a ver lo último entonces, que es, vamos a hablar un poquito de las ventajas y las desventajas ya de la utilización de DNA mitocondrial. Bueno, tiene varias ventajas, también las hemos mencionado, pero nunca está de más de repetirlas, ¿no es cierto? El tamaño pequeño, el mecanismo biológico, ¿no es cierto?, que está relacionado con que no hay dijéramos, ¿cómo se dice? No tiene recombinación, ¿no es cierto? Y bueno, y en el DNA nuclear, ¿no es cierto?, la recombinación, las diferentes tasas de mutación, ¿ya? Hay un montón de cosas, el hecho de que sea diploide también lo hace más difícil de estudiar. Y obviamente, en comparación con el DNA nuclear, es mucho más, dijéramos, fácil y de bajo costo, y eso muchas veces, sobre todo para nosotros, dijéramos que nosotros estamos en una situación siempre compleja a nivel de financiamiento, a veces, ¿no es cierto?, dijéramos, la opción está más dada porque uno elige una cosa por esto que por otras cosas, ¿no? Pero bueno. Y bueno, la tasa de mutaciones generalmente son más altas, ¿ya? Sin embargo, como dentro de los problemas que hay al respecto, yo creo que esto no es exclusivo del DNA mitocondrial, es que existen diferentes formas y métodos para calcular las tasas mutacionales, entonces eso es un problema, porque, ¿no es cierto?, yo para hacer el N efectivo, para hacer el TRMCA, para todo eso yo necesito la tasa de mutación. Y cuando yo cambio, tengo diferentes tasas de mutación, voy a tener resultados distintos. Entonces, ¿cuál tasa de mutación es la que tengo que usar? Y bueno, ahí viene todo un tema que es complejo de discutir. Vamos a hablar un poquito, pero no existe una, ¿cómo podríamos decir? Una respuesta al respecto única, ¿ya? También está el tema de la heterogeneidad entre sitios y regiones del DNA, que nosotros usamos una tasa mutacional, obviamente, pero ya esa tasa es variable. Entonces, bueno, existen modelos ya evolutivos que intentan corregir este problema de la heterogeneidad, sin embargo, es bastante complejo. Yo no sé, bueno, matemáticamente también me queda corta para poder entrar tal vez a explicar un poco más acá. Ya, pero claro, existen modelos, entonces eso quiere decir que evidentemente, ¿no es cierto? Eso hace que los resultados puedan ser tal vez no tan exactos, no tan confiables. Y acá, por ejemplo, hay ¿no es cierto? Este es un estudio bastante antiguo, pero igual es, en el fondo no creo que cambien mucho si lo hicieran, ¿no es cierto?, ahora. Donde se analizan diferentes mutaciones, las tasas relativas de cada sitio, ya de cada sitio, dijéramos, del DNA,
Y ustedes ven que dentro de la región control ya la tasa de mutación no es, o sea, en promedio la región control tiene una tasa más alta ya que en general la región codificante, pero también tenemos esta otra cosa que también habíamos visto del primer codón, el segundo codón y el tercer codón. ¿Se acuerdan que yo los había mencionado? Que el tercer codón tiene una tasa de sustitución relativa más elevada, porque este es el codón, dijéramos, degenerado, y la probabilidad de que se cambie este codón y que no cambie el aminoácido es menor que si yo cambio este codón y que si yo cambio este codón. Entonces la tasa de mutación aquí va a ser un poquito mayor, ¿ya? Porque los efectos, dijéramos, en la medida de que nosotros no tenemos efecto en la proteína, podríamos técnicamente estar hablando de una mutación neutra, ¿no es cierto? Incluso si es en una región codificante. No necesariamente las mutaciones en las regiones codificantes quiere decir que son mutaciones que provienen de, ya, que son mutaciones selectivas, dijéramos. En este caso, ¿no es cierto? Estamos, ya sea en el primer codón o en el segundo codón, tenemos una probabilidad mucho más alta entonces de encontrarnos con algún evento de selección. Y bueno, ¿y qué pasa entonces con respecto a la tasa de mutación? Entonces, ¿cómo la estimamos la tasa de mutación? Ya lo habíamos mencionado un poquito en la clase, brevemente en la clase pasada, ¿ya? Y bueno, obviamente es un tema muy sensible y bastante complejo, y no existe una respuesta única. Existen dos maneras de estimar tasa, una directa a través de pedigrí y una indirecta a través de una comparación filogenética mediante tiempos de divergencia. ¿Ya? Ambos casos, en el fondo, tienen sus problemas. ¿Ya? El pedigrí es la única manera directa y se hace, lo habíamos visto en la clase pasada, entonces en ese momento yo no les puse la filogenia, pero acá está. Esta es un estudio, debería poner aquí, de población islandesa, ya que es una de las genealogías más grandes que yo conozco, ya creo que hay 400 individuos que se lograron conectar, y entonces se pudo, ¿cómo se dice?, secuenciar a todos estos individuos. Todos deberían tener obviamente el mismo DNA mitocondrial, porque todos provienen de la misma, ¿no es cierto? Esto es una genealogía, pero todos provienen de la misma rama, ¿no es cierto? Y pero como se van produciendo mutaciones en el tiempo, vamos a encontrar entonces algunos individuos que tienen ya mutaciones. Entonces en este caso se encontraron 3 mutaciones nomás, y entonces a través de eso nosotros vamos a poder calcular una tasa. Y después tenemos la comparación filogenética, que está basada en estudios evolutivos, ¿ya? Y mediante métodos de coalescencia o filogenéticos se estima la tasa de variación entre secuencias humanas o entre secuencias humanas y secuencias de especies hermanas, con una calibración externa provista por un evento cuyo tiempo se cree o debería ser conocido. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá ya tenemos, ¿no es cierto?, tenemos algunos eventos, ¿no es cierto?, que podríamos calcular, ¿ya? Pero también se puede hacer dentro de diferentes poblaciones humanas. Si nosotros tenemos algún evento, como les digo, externo que poder calibrar para esas poblaciones, ¿ya? Entonces nosotros sabemos, por ejemplo, que esas poblaciones se tendrían que haber separado hace, no sé, 50.000 años, por ejemplo. Entonces yo puedo hacer, ¿no es cierto?, una comparación, y en función de la divergencia que hay en esas poblaciones, yo tengo entonces el tiempo mediante otra metodología, un método externo, y puedo calcular yo una tasa de mutación entonces para poder usarla en mis análisis. Bueno, sin embargo, como les decía, esto es bien complejo, ¿eh? Bien complejo porque hay autores, ustedes van a encontrar algunos autores que, ¿no es cierto?, usan una determinada tasa. En el poblamiento americano, eso en el fondo ustedes van a encontrar cada cierto tiempo, ¿no es cierto?, diferencias bastante importantes.
Por ejemplo, yo recuerdo, ¿no es cierto?, hace varios años un caso, ¿no es cierto?, donde justamente decían, no existe evidencia de poblamiento temprano para América porque no sé qué, no sé qué. Entonces, claro, ellos hacían cálculos de TRMCA a través de los haplogrupos mitocondriales y concluían de que dijéramos, la entrada a América no podía ser mayor de 13.000 años, por ejemplo. Lo cual, bueno, para nosotros que vivimos acá y que tenemos Monteverde, obviamente que no puede ser. Entonces ahí ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto?, cómo puede ir cambiando, y eso va a estar todo relacionado a la tasa de mutación que nosotros escojamos. Si cogemos una tasa de mutación más rápida, nosotros vamos a tener menos tiempo, y una más lenta vamos a tener más tiempo. Y bueno, entonces vamos a tener que las tasas se ha visto que las tasas determinadas por pedigrí son mayores a las inferidas por estudios filogenéticos. Entonces, ¿qué usamos? Usamos una tasa por pedigrí, usamos una tasa de estudio filogenético. Usualmente se prefiere el método filogenético porque la tasa de pedigrí mide la tasa instantánea de aparición de mutaciones y no hay tiempo para que la deriva actúe y fije, porque obviamente esas mutaciones a lo mejor algunas se van a perder, otras entonces. En cambio, el método filogenético mide tendencias evolutivas a largo plazo. ¿Ya? El problema es que a veces podemos tener que también el método filogenético está subestimando la tasa de mutación, sobre todo ahora también se cree que a lo mejor ya no solamente en el fondo la tasa de mutación no solamente puede variar, ¿cómo podríamos decir?, entre las secuencias, sino en el tiempo. Ya también se cree que puede pasar, en el fondo, que antiguamente, por ejemplo, la tasa de mutación sea menor, ahora es mayor. Entonces hay un montón de cosas, ¿ya? Y acá, por ejemplo, tengo un ejemplo de las diferentes tasas de mutaciones para que ustedes vean las diferencias que hay. Este es uno bastante antiguo, pero igual, en el fondo, la situación no ha cambiado mucho. ¿Ya? Y tenemos desde la de pedigrí, que entrega una tasa de 0.95 versus una filogenética de la región codificante, bueno, esta de 0.41. Pero dentro de las filogenéticas, por ejemplo, de la región codificante, ya tengo varias diferencias. Yo tengo una 0.19, tengo 0.41. ¿Ya? Entonces, las maneras que tienen de estimar, y obviamente, si yo uso cualquiera de estas tasas, voy a tener resultados diferentes, y a veces pueden ser varios miles de años de la diferencia. Entonces, no es trivial. ¿Ya? Y lamentablemente no existe una... Bueno, en general yo creo que la que he calculado me parece que está más cercana como a la 0.3, que no recuerdo. Creo que esa es una de las tasas que pareciera ser que podría ser... bueno, cuando uno está viendo las tasas también tiene que percatarse de que la tasa que uno está usando entregue resultados que sean coherentes con la historia del lugar, porque si me entrega tasas muy, muy altas, obviamente que yo no estoy usando una buena, o me entrega edades muy altas, yo no estoy usando una buena tasa y viceversa. ¿Ya? Y aquí entonces tengo un ejemplo, ¿no es cierto?, con diferentes tasas de cómo esas tasas van a calibrar o van a datar eventos, y a veces dijéramos, ya esta tasa de ojo bien es la que más se usa, pero por ejemplo, la separación de neandertales y humanos modernos, ¿no es cierto?, son casi 150.000 años entre una tasa de mutación y otra, para los mismos datos. Ya, esa es la diferencia. Entonces, es bien complicado el tema. A veces se pueden también probar diferentes tasas. Sí, no hay problema. Después me puedes preguntar. Eso, ¿ya? Entonces, bueno, dijéramos el tema de la tasa de mutación no lo puedo cerrar porque en realidad la discusión está abierta, ya ustedes la van a encontrar, entonces lo que queda hacer nomás es tratar de informarse harto, ver en el fondo qué tasas de mutaciones usan otros estudios. Ahora el hecho de que, dijéramos, los análisis bayesianos nos permitan ingresar dataciones reales, ya cuando nosotros tenemos análisis genético, estamos haciendo un TRMCA,
¿ya? Y si tenemos un individuo que está datado, por ejemplo, por radiocarbono, entonces eso también nos permite, eso también es bastante importante a la hora de, ya, de poder hacer los cálculos. Y de esa manera, bueno, ahora hay algunos elementos entonces que pueden hacer que nosotros podamos confiar un poco más en, dijéramos, en las dataciones, pero siempre con harto ojo y fijándose bien, entonces, sobre todo, obviamente, con las dataciones moleculares, ya, qué tasas de mutaciones se están ocupando, ¿ok? Eso entonces, sí, eso era, no sé si tienen alguna duda al respecto, ya, respecto a esta clase. Vamos a parar.